Queridos hermanos, queridas hermanas en Cristo, sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Estamos aún dentro del tema general del Evangelio de Juan, palabra, vida y edificación. Llegamos al mensaje número 28, la luz del mundo y la luz de la vida. Y la lectura bíblica es Juan capítulo 8, versículos del 1 al 20. Este mensaje en verdad es el mensaje número 4 del nuevo semestre que ya hace parte, este mensaje ya hace parte de los mensajes de la conferencia internacional que comenzará la semana próxima. Nosotros vimos la semana pasada Jesús levantarse en el último día de la fiesta de los tabernáculos, que sería la última fiesta de los judíos en el mes séptimo, y allí se levantó Jesús y exclamó: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior fluirán ríos de agua viva. Esto dijo con relación al Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Porque el Espíritu aún no había sido porque el Espíritu no había venido, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces nosotros explicamos rápidamente que para llegar a la fiesta de los tabernáculos debería ya haber pasado todas las fiestas para llegar en la última fiesta. Y esto proféticamente hablando, es toda la obra de Dios. Entonces ya habría sido hecha una buena parte y llegamos a su etapa final. Y la fiesta de los tabernáculos representa al milenio, los 1000 años que Cristo gobernará la tierra, y los vencedores reinarán con Él y serán sacerdotes por 1000 años. Entonces nosotros estamos hoy trabajando justamente para cerrar esta era. Solo que para llegar al cierre de esta era hay necesidad de que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Yo mostré la semana pasada que Efesios 1, versículos 9 y 10, para mí son versículos importantísimos de la Biblia. Si usted quiere saber ¿cuál es la voluntad de Dios? Porque los cristianos tienen por hábito decir: la voluntad de Dios, yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida, cuál es la voluntad de Dios para mi profesión, mi trabajo, cuál es la voluntad de Dios para mi matrimonio, mi futuro, mis negocios. Hermanos, todo eso debería estar centralizado en la única voluntad de Dios, la cual es descrito en estos dos versículos. Efesios 1, 9 y 10, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas. Aquí reunir, convergir, el sentido es encabezar, que Cristo sea la cabeza, de reunir todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? No necesita buscar la voluntad de Dios para su vida, Si usted sabe la voluntad de Dios, la voluntad absoluta de Dios, usted va a entender cuál es la voluntad de Dios para su vida, usted va a entender la voluntad de Dios para su familia. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Era un misterio. Pero a través de los apóstoles, este misterio fue revelado a nosotros. Gracias a Dios.
Si usted se apega a este versículo, esto le va a dar a usted un rumbo para toda su vida. ¿Qué es lo que Dios quiere realmente? Dios quiere que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas. Cuando nosotros hablamos de Cristo encabezar sobre todas las cosas, nosotros estamos hablando ¿qué cosa? Nosotros estamos hablando de que Cristo sea la cabeza, Cristo gobierne sobre todas las cosas. El encabezamiento es gobierno. Entonces Cristo necesita asumir el gobierno sobre todas las cosas, tanto las de los cielos como las de la tierra. Y para hacer esto, Dios entonces, Él resucitó a Jesucristo con la supereminente grandeza de su poder. Y no solo lo resucitó, Él también lo hizo sentarse a la diestra en el tercer cielo y en los lugares celestiales. Y para esto, ¿qué sucedió? Vamos a ver el versículo 21. Sobre todo principado, estoy hablando de Efesios 1, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Quiere decir, Cristo hoy, después de la resurrección, después de su muerte sacrificial, esta muerte nos redimió. Él realizó la eterna redención por nosotros. Y Dios lo resucitó, no los dejó en la muerte. Y Dios lo ascendió a los cielos, elevándolo a su diestra sobre todos los cielos. Él hoy está sobre todo principado y toda autoridad. Cualquier autoridad, sea angelical, de cualquier especie, nuestro Señor Jesucristo está sobre. Ahí, ¿qué Él hizo? Versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Esta es la voluntad de Dios. Dios quiere colocar todas las cosas bajo los pies de Cristo. Y para que esto sea realizado necesita un proceso para que se torne realidad esto. Porque la posición Cristo ya la tiene, ya está arriba, sobre toda autoridad. Pero la realidad necesita ser ejecutada por la iglesia. Entonces Él dice así, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, que es la voluntad de Dios del versículo 9, ¿no es así? 9 y 10. Y para hacer, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, la iglesia es el medio por el cual Cristo va a ser la cabeza sobre todas las cosas. Entonces, para que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas, primero Él necesita ser la cabeza sobre la iglesia. ¿Y de qué manera Él encabeza las cosas? No es por meras enseñanzas bíblicas. No es meramente porque nosotros oímos esto y esto se va a cumplir. No, hay un proceso. La cual es su cuerpo, la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Qué es la iglesia? Es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Quiere decir, ¿cómo Cristo va a encabezar a la iglesia? La iglesia necesita permitir que Cristo venga a llenar en todos los espacios, en todos los miembros del cuerpo de Cristo. Cuando usted permite que Dios lo llene, entonces la iglesia será la plenitud de Cristo. ¿Y Cristo quién es? Es aquel que todo lo llena en todas las cosas. Entonces, este es el proceso y el método de Dios para hacer que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas. Entonces, es llenándonos de realidad espiritual, llenándonos del mismo Cristo, llenándonos de la vida de Dios, llenándonos de la naturaleza de Dios, llenándonos del amor de Dios. Este es el proceso que Dios hace para encabezarnos. Entonces, no es meramente por enseñanza. Infelizmente, el cristianismo confía mucho en las enseñanzas. Las enseñanzas a través de la palabra tienen que causar un proceso, mover un proceso, hacer un proceso. Es hacer que Cristo nos llene.
no es la doctrina cristiana en la cabeza, sino es abrir el corazón para que la palabra de Cristo habite ricamente en nuestro corazón y Dios poder inculcar la palabra de Dios en nuestro corazón. Es de esta manera, hermanos, que Cristo encabeza las cosas, por medio de llenar todas las cosas. Entonces, espero que esto haya quedado claro. Yo quiero repetir esto porque es muy importante. Ahí, entonces, cuando llegamos al capítulo 8, es impresionante cómo Cristo fue enviado por Dios para dar sentido a todas las fiestas de los judíos. Si Cristo no hubiese venido a la tierra, realizado la obra que Dios le envió a hacer, no morir por nosotros, no resucitar y Dios no elevarlo a su diestra, hermanos, estas fiestas no tienen ningún sentido, hermanos. La primera fiesta para comenzar, la fiesta de la Pascua. Si Cristo no hubiese muerto como el Cordero Pascual, esta fiesta de la Pascua es vacía. No tiene sentido, no hay ninguna realidad. Entonces Cristo vino para traer realidad a todas estas fiestas de los judíos. Solo que los líderes judíos, en vez de recibir a Jesús con los brazos abiertos, ellos, por ignorancia y por intentar preservar su estructura de poder, ambición, ellos rechazaron a Jesús y no solo rechazaron a Jesús, ellos buscaban matarlo. ¿Cuál era el motivo? Que él violó el sábado cuando curó al paralítico que estaba allí enfermo durante 38 años. Y él lo curó y dijo: toma tu lecho, levántate, toma tu lecho y anda. Y aquel día era sábado. Y los judíos tomaron este pretexto para perseguir a Jesús porque él violaba el sábado y también porque él se hacía como Dios, llamándose el hijo de su padre. Dios era su padre y de hecho era su padre. Y aún en el capítulo 7, versículo 32, cuando él fue a la fiesta de los tabernáculos y en las discusiones, los judíos intentándole mostrar a los judíos que era enviado de Dios y vino de parte del Padre. El versículo 32 dice: los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Él es el Salvador. Él vino para hacer real todas las cosas de Dios, todas las fiestas. Solo que por ceguera, los líderes judíos mandaron alguaciles para arrestarle. Ahí el versículo 47. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y esto le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno le hablaba como este hombre. Él hablaba con autoridad. Entonces los fariseos le respondieron: también vosotros habéis sido engañados. Ustedes también fueron engañados por Jesús. Oh Señor Jesús, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? En verdad, Nicodemo era uno de ellos. Nicodemo estaba incómodo con eso, porque nadie en el Sanedrín se manifestó en creer en Jesús, pero él creía en Jesús, él respetaba a Jesús, o por lo menos él quería creer. Ahí entonces él dice: ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe de la ley, maldita es. Le dijo Nicodemo, el que vino a la noche, el cual era uno de ellos: ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre sin primero no le oye y sabe lo que él ha hecho? Los demás fariseos y los del Sanedrín le respondieron y le dijeron: ¿eres tú Galileo?
escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta y cada uno se fue a su casa. Hermanos, es triste, ¿no es triste esto? Jesús vino para hacer la obra del Padre, traer la realidad a todas las cosas, dar sentido a nuestra vida humana. Solo tenemos sentido cuando Jesús viene y realiza la obra de Dios. Entonces, en vez de recibirlo de brazos abiertos, el mismo pueblo de Dios lo rechazaron y querían matar a Jesús. Entonces, en este contexto entra el capítulo 8. Ahí, en el capítulo 8, ellos intentan incriminar a Jesús de otra manera. Entonces, vamos a continuar. Capítulo 8, versículo 1. Y Jesús se fue al monte de los olivos. El monte de los olivos. No sé. Yo ya expliqué algunas veces, porque fuimos algunos años atrás a hacer una visita a Israel. ¿Y quién sabe de la localización? Hay un lugar elevado donde estaba el templo de Salomón, y después el segundo templo construido por Zorobabel, Jesúa, y después el rey Herodes reformó aquel templo y amplió aquel templo. Entonces allí estaba el templo, donde estaba una plataforma, donde estaba el templo, y al norte del monte, y el monte de los olivos estaba al este de esta plataforma donde estaba el templo. Ya me coloco en el monte de los olivos. Usted miraba este monte del templo, y entre el monte de los olivos y el templo hay un valle. Es un valle. Este valle es el valle de Cedrón, donde está el río Cedrón, el arroyo Cedrón. Este río seco. Solo en la época de lluvias es que corre agua. Prácticamente una vez al año ocurre esto. Generalmente es un valle seco. Entonces, era un lugar. Voy a leer lo que escribí aquí. El monte de los olivos está de frente al monte del templo, separado por un valle. Del otro lado del arroyo Cedrón es para donde Jesús tenía el hábito de ir. Voy a leer con ustedes Juan capítulo 18, versículo 1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Este jardín es el jardín de Getsemaní. Voy a ilustrarles a ustedes. Yo estoy aquí en el monte de los olivos, y el monte del templo está a mi frente, y ahí está el valle de Cedrón abajo. Y en este monte de los olivos hay un jardín. Más o menos al comienzo de este valle está el jardín de los olivos, el jardín Getsemaní. Entonces Jesús acostumbraba a quedarse por allí. Y Mateos 24, ¿ustedes recuerdan esto? Cuando Jesús habló sobre los sucesos del fin del siglo, ¿ustedes recuerdan? Él también fue al monte de los olivos. Capítulo 24 de Mateos, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, el templo que Herodes había reformado. Respondió él y les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo
que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Versículo 3. Y estaba él sentado en el monte de los olivos. Los discípulos se acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo será estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin de los siglos? Jesús entonces habló con sus discípulos cuáles son las señales para que ellos puedan saber cuándo es que iba a llegar el fin del siglo. Entonces, capítulo 24 es un capítulo muy importante en este tema. Y una de las cosas muy importantes es el versículo 14 para la iglesia. Versículo 14. Voy a leer del versículo 12 en adelante. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y ahí el versículo 14 es importante para nosotros. Eso que practicamos hoy. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aunque el fin necesita que antes que llegue el fin sucedan varias cosas, varios sucesos, varias señales, pero lo que realmente define la llegada del fin es cuando la iglesia predica el evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. ¿Qué es el evangelio del reino? No es solo predicar para que usted creer en Jesús y ir al cielo, no. Es la predicación del evangelio del reino, es creer en Jesús y usted siga a Jesús para ser gobernado por Él en su vida. El evangelio del reino es para colocar a Cristo en el gobierno de la vida de cada uno que acepte este evangelio. Al final de todo, Dios quiere hacer que Cristo encabece su iglesia. Cristo sea el que gobierna su iglesia, el que gobierna a cada uno de nosotros. Hermanos, el evangelio no es meramente, yo antes era pecador, fui salvo, fueron perdonados mis pecados, ahora vivo una vida buena cristiana. No, no es para esto. Es para que Cristo gobierne su vida. Por eso, hermanos, nosotros no medimos esfuerzos para salir a las calles para predicar el evangelio. ¿Es así o no? Nosotros estamos en el pasado mucho tiempo en un recinto cerrado en 4 paredes. Gracias a Dios el Señor nos llevó para predicar el evangelio en las calles. Nosotros tenemos algunos himnos que dice la calle es la cura. La calle cura nuestra parálisis y hoy estamos predicando el evangelio gracias al Señor. Nosotros tenemos colportores predicando el evangelio, tenemos las iglesias predicando el evangelio, las mujeres predicando el evangelio, los hombres predicando el evangelio. Nosotros tenemos nuestros jóvenes, nuestros adolescentes predicando el evangelio del reino a través de los libros. No hay como usted hablar en pocas palabras cómo Cristo va a gobernar la vida de cada uno, sino por los libros. Por eso nosotros predicamos el evangelio a través de los libros, el evangelio del reino. Un poco antes de subir aquí, un hermano me vino a buscar y me dijo, yo hoy, no sé si fue hoy, tomé un taxi, un Uber, y por coincidencia la segunda vez que él va con el mismo chofer, y este chofer cuando lo dejó a él, le preguntó a él, ustedes, en el local de reunión le preguntó, ¿usted hace parte de la iglesia del IT? ¡Aleluya! Él dijo así, yo conozco las iglesias evangélicas, todo el mundo trabaja con ven a la reunión, ven a nosotros, pero ustedes son de la iglesia del ir. Ustedes salen a predicar el evangelio. Gracias al Señor, hermanos. Esta es la voluntad del Señor. Entonces nosotros necesitamos
salir a predicar el Evangelio, porque toda autoridad ya fue dada al Señor. Necesitamos ser discípulos a todas las naciones. Discípulos ¿qué es? Es el encabezamiento de Cristo. Muy bueno, vamos a continuar entonces. ¿Qué sucedió? Vamos a volver a Juan. Juan capítulo 8, versículo 2. Por la mañana volvió al templo, estaba en el monte de los olivos y volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba en el templo. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Hermanos, ellos fracasaron en el intento de arrestar a Jesús. Los alguaciles que fueron a arrestar a Jesús quedaron sorprendidos con el poder de su palabra y no tuvieron el coraje de arrestar a Jesús. Y como los alguaciles fallaron en arrestar a Jesús, entonces ellos inventaron otro método para poder incriminar a Jesús. Entonces usted se imagina, trayendo una mujer pecadora, fue tomada infragante en el adulterio. Y si él dijese: no, ustedes están en lo correcto, Moisés mandó a apedrearla, pueden apedrearla. Ahí ellos iban a hablarles que a Jesús le faltaba amor. Pero si Jesús dijese: no, vamos a apedrearlo, vamos a perdonarle, entonces ellos van a decir: él no cumple la justicia. Miren lo difícil. Ellos lo colocaron a Jesús en una situación muy difícil. Hermanos, nuestro Señor no actúa por la lógica humana. Si usted usted usa las mismas armas de ellos, usted va a caer en su engaño, su trampa. La táctica era siempre conseguir que Jesús violase la ley de Moisés para acusarlo. Los que están en el liderazgo de la estructura de poder político y religioso, ellos estaban cegados por la misma ambición y por el mismo poder que viene por el respeto que viene del pueblo. Ellos tienen un lugar de honra, ellos ejercen liderazgo, ellos terminan siendo los que gobiernan al pueblo. Su palabra era la que valía. Entonces, hermanos, cuando las personas están en esta situación, es difícil conseguir tener oídos para oír a Jesús, y muy difícil aún es entender lo que Jesús quiere decir, porque tienen el corazón endurecido. Esta es la misma situación de Mateos 13. Mateos 13. Ustedes recuerdan Mateos 13, la palabra del sembrador. El sembrador salió a sembrar. Ahí, cuando llega en el versículo 13, en el versículo 10, los versículos preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué no habla palabras claras? Entonces Jesús le respondió en el versículo 12, versículo 13: por esto les hablo en parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído iréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado.
petrificado, lleno de piedras, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, vuestros oídos porque oyen. Hermanos, ¿por qué la palabra que el Señor ha hablado con nosotros ha causado la revolución en la vida de tantas personas, tantas señales y cosas sobrenaturales sucediendo en nuestra vida durante todo este tiempo? Y ahora, en la vida de nuestros adolescentes, ¿usted no encuentra extraño estos adolescentes que están en la primera y segunda fila? No es para que ellos estén aquí. En su edad, a su edad, ellos no tendrían ningún interés para la palabra del Señor. ¿Qué sucedió con ellos? Hermanos, la palabra de Jesús hizo un trabajo en ellos. Su vida fue transformada. Sus vidas se resumen en, claro, aparte de ir a la escuela, ellos están yendo bien en las escuelas, les va bien en las escuelas. Aparte de ir a las escuelas, su vida se resume en amar la palabra. Ellos aman la palabra. Como los discípulos amaban la palabra de Jesús, dan valor a la palabra, aman la palabra, y esta palabra está siendo inculcada en el corazón de estos niños y niñas. ¿Cómo se inculca la palabra de Dios en el corazón? Y a través de la inmersión, a través de la transcripción de los mensajes. Ellos acompañan todos los mensajes, hacen transcripción, están siempre con el cuaderno en la mano anotando en sus celulares. Ellos duermen con Dios, oyendo el mensaje, durmiendo, y despierta con Dios, escuchando el mensaje. Durante todo el día están con el papel de la inmersión, están haciendo la inmersión todo el tiempo y les va bien en las escuelas. ¿Qué es esto que sucedió? ¿Y por qué esta misma palabra que está haciendo este cambio tan drástica en la vida de estos adolescentes, para otros no funcionó? ¿Por qué para otros no funcionó? Porque el corazón está endurecido. Entonces todo depende si usted tiene la simplicidad de realmente identificar, opa, Jesús está hablando. Solo que los fariseos, los principales sacerdotes, no lo consideraban como el Cristo, como el enviado de Dios, y lo despreciaban y querían matarlo, y tenían envidia de él porque al pueblo les gustaba Jesús. Hermanos, hoy puede suceder lo mismo. Y usted oye, pero no entiende. Entonces, gracias al Señor. Por eso que el Señor dice en Mateo, si no os convertís como estos niños y os tornáis como estos niños, no podréis entrar en el reino de los cielos. Entonces, hermanos, la iglesia, como el reino de los cielos, no es una institución religiosa. No estamos más en una atmósfera religiosa. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, hermanos, tiene cabeza quien manda. Tiene una cabeza que gobierna, que da órdenes. ¿Y cómo la cabeza da órdenes? Es por medio de la palabra. Si usted tiene un corazón simple de oír la palabra con un corazón de apreciación, esta palabra va a trabajar en usted y dar sentido a su vida. Entonces este era el problema con los principales líderes de los judíos. Entonces, Jesús, Él no se precipitó en rebatir todas estas palabras. Antes, Él actuó con mucha sabiduría dada por Dios. ¿Qué Él hizo? ¿Qué hizo Él? Él se inclinó y comenzó a escribir en el piso. No respondió, no se precipitó. Vamos a continuar entonces.
Como insistían en la pregunta, se enderezó y les dijo, ¿qué deben decir? Si yo digo A, yo voy a ser acusado de algo. Si yo digo B, yo voy a ser acusado de algo. Miren la sabiduría que Dios le dio. Él dice así. Él se levantó y les dijo, pero el que esté sin pecado sea el primero que tire la piedra. Y se volvió al suelo y siguió escribiendo en la tierra. Miren qué sabiduría. Esta palabra de Jesús trajo una luz. ¡Bum! Cuando ellos vieron, ¿quién va a tirar la primera piedra? Yo tengo pecados. Otro dice, yo también tengo. Entonces, no voy a tirar la primera piedra. ¿Cómo dice aquí? Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzaron desde el más viejo hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Hermanos, la luz vino. Una simple palabra de Jesús. Quien esté sin pecado sea el primero que tire la piedra. Esta luz, esto iluminó la conciencia de ellos. ¡Opa! Es interesante decir, de los mayores hasta los últimos. Creo que los mayores tienen más pecados acumulados. No quedó nadie. No quedó nadie. Quien esté sin pecado, que tire la primera piedra. No quedó nadie. Solo quedaron la mujer y el Señor Jesús. Hermanos, Jesús no argumentó con sus opositores en la esfera de la razón. Hermanos, no tiene ningún sentido usted querer ayudar a otros a través de la razón, a través de argumentaciones, porque usted solo lleva al otro a entrar en la esfera de la mente, en la esfera lógica. Jesús no llevó a sus interlocutores a la esfera de la lógica, de la razón, sino de la conciencia, de la luz. Jesús hizo resplandecer una luz. Opa, yo también tengo pecados. Entonces, ¿qué sucedió? Él hizo iluminar la luz del mundo con una frase. La luz del mundo brilló sobre aquellos acusadores, y esta luz del mundo expuso los pecados ocultos de cada uno, tocándoles en la misma conciencia. Hermanos, voy a decirle algo. El hombre, y principalmente el hombre religioso, a él le gusta mantener la apariencia de espiritualidad y condena con facilidad la inmoralidad de los otros. ¿Ustedes ya percibieron esto? Generalmente, aquellos puritanos que más condenan a los pecados morales, vean su vida. Es vergonzoso lo que él hace, o por lo menos lo que él piensa. Hermanos, no vaya por la mera moralidad para controlar al hombre. Yo no estoy hablando a ustedes de ir a la inmoralidad. No es esto. Pero el hombre religioso, el hombre natural, a él le gusta exponer a los otros, pero él mismo aquí dentro puede tener una podredumbre, pero él apunta el dedo a los otros. Por eso, hermanos, todos nosotros necesitamos la luz del mundo. Necesitamos que el Señor nos exponga, porque si no, nosotros seríamos arrogantes, nosotros seríamos prepotentes, acusadores de los otros, apuntando el dedo a los otros. Hermanos, necesitamos ser expuestos por la luz del mundo para ver nuestra propia situación. No vamos a apuntar el dedo a los otros. ¿Qué sucedió allí? Versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer,
todos se fueron. Todos desaparecieron de allí, no viendo a nadie, sino a la mujer. Le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ningún. Todos estaban indignados, enojados, queriendo arrojarte una piedra. Nadie te condenó, nadie te condenó. Y ella dijo, ninguno. Señor, entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Entonces, hermanos, la luz del mundo expone al hombre. La luz del mundo separa la luz de las tinieblas, ¿no es así? Gracias a Dios, hermanos. Por eso el versículo 12. Versículo 12. Otra vez, este versículo es el versículo llave de este versículo. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Este versículo es leído por muchos cristianos, pero pocos hacen la distinción entre la luz del mundo y la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo. Donde yo estoy, abriendo mi boca, mi palabra sale, resplandece una luz que expone todas las tinieblas. Pero cuando usted es expuesto, ¿cuál es su reacción? Usted puede tener dos reacciones. La primera reacción, ¡ay! Yo fui iluminado. Yo también soy un pecador. Solo que este tipo de exposición, si yo continúo bajo esta luz, esto va a incomodarme mucho, molestarme mucho. No sé si los hermanos entienden. Yo voy a comenzar a tener una restricción en mi vida. Yo no voy a tener más libertad de vivir como vivía antes. Entonces, una vez que yo soy expuesto, ahora depende de lo que yo quiero. Primero fui expuesto. Entonces voy a huir de esta luz, para estar más en paz. En ese momento es estar en lo oscuro, es mejor, en las tinieblas. Pero si yo continúo en la luz, yo voy a poco percibir que esta luz quiere restringirme. No sé si ustedes me entienden. Va a restringir mis acciones, va a restringir mi conducta, va a restringir mi vida antigua. ¿Usted está dispuesto a cambiar su vida? Muchos no están dispuestos a cambiar de vida. Entonces, una vez expuesto, salen, corren, se van. Por eso aquí dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue. ¿Quién me sigue? No es solo pasivamente ser expuesto por la luz. Ahora usted necesita una reacción activa de su parte, de seguir la luz. Seguir al Señor Jesús, que es la luz del mundo. Y si usted sigue, usted no andará más en tinieblas. Porque si usted es expuesto por la luz y huye de la luz, usted va a continuar andando en las tinieblas. Pero si usted es expuesto por la luz del mundo y usted sigue la luz, usted no andará más en tinieblas. Por lo contrario, tendrá la luz de la vida. ¿Qué es la luz de la vida? ¿Qué es la luz de la vida? Entonces, hermanos, Jesús es la luz del mundo, pero Él quiere llevarlo a usted a la luz de la vida. Yo voy a tomar prestado la creación de la luz. En Génesis capítulo 1. Vamos a ver en Génesis capítulo 1. ¿No es así? Versículo 3. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó
Dios la luz de las tinieblas, y llamó a la luz día y a las tinieblas noche, y fue tarde y la mañana de un día. Hermanos, la luz separa. La luz de las tinieblas. No pueden tener comunión entre la luz y las tinieblas. O es luz o es tinieblas. La luz del primer día hizo esta separación de luz y tinieblas. Pero es interesante. En el segundo día Dios creó el firmamento. El tercer día apareció la porción seca. Pero en el cuarto día, ¿por qué Él fue a trabajar de nuevo en la luz? Aparte de Dios haber creado la luz del primer día, Dios creó los luceros del cuarto día. Entonces, ¿cuál era la necesidad si ya había luz? Vamos a ver en la luz del cuarto día. Versículo 14. Y dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y esto es lo mismo de la luz del primer día. Y aquí hay una diferencia más. ¿Cuál es la diferencia? Y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. ¿Qué es esto? Te da una dirección, te da referencia, ¿no es así? Para usted saber dónde usted está y para dónde usted va. Esto no es lo que la palabra profética hace en nosotros. Ahí, el versículo 15. Después, 16 va a estar más claro aún. 15. Y sean para lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Versículo 16. Ahí está el punto principal. E hizo Dios los dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión del cielo para alumbrar sobre la tierra. Versículo 18 de nuevo. Y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Hermanos, ¿cuál es la diferencia entre la luz del primer día y la luz del cuarto día? Que es equivalente en hablar la luz del mundo y la luz de la vida. La luz del primer día separa a la luz de las tinieblas, pero la luz del cuarto día da dirección, da referencia, da su localización y para donde usted está yendo. En fin, la luz del cuarto día es para gobernar, establece el gobierno. Es para esto que sirve el Evangelio del Reino. Dios quiere colocar a Cristo para gobernar la iglesia. Entonces, ¿quién permanece después de ser expuesto por la luz del primer día? ¿Quién permanece y sigue la luz? Aquellos que quieren ser gobernados por Cristo. Pero la mayoría no quiere perder su libertad. No quiere perder su propia vida de antes. La mayoría. Por eso que todos se fueron. Quedó solo Jesús y la mujer. En otras palabras, solo la mujer se quedó. ¿Por qué la mujer se quedó? Porque era pecadora. Cuando usted se juzga muy bien y acusa a otros, usted no es de aquellos que permanecen en la luz. Pero si usted se considera un pecador como aquel publicano, el fariseo decía así: Señor, miren cómo yo soy bueno, yo ayuno tantas veces por semana, yo doy diezmo a los pobres, he hecho buenas acciones, hice esto, aquello, yo soy muy bueno. Ahí viene el publicano. El publicano dice así: Señor, se golpea el pecho y dice así: sé propicio a mi pecador, tenga misericordia de mí, yo soy un pecador. Y este descendió justificado a su casa. Y el otro no, lo que se creía bueno, porque aquel que se creía bueno, él no quiere cambiar de vida.
Por eso, Él no permaneció en la luz. Y quien permanece en la luz, hermanos, pierde su propia libertad de ir a donde quiere, hacer lo que quiere. Hermanos, sigue la luz, sigue a Jesús y tendrá la luz de la vida. Oh, Señor Jesús, por eso, hermanos, usted es de aquel que se retiró, aquel que permaneció. Por eso, hermanos, nosotros estudiamos el libro de Nehemías. El libro de Nehemías nos explica la importancia de levantarse los muros de la ciudad de Jerusalén, porque aún habiendo restaurado el templo, la ciudad de Jerusalén aún era tierra de nadie. Todo entraban allí, mandaba, cualquiera podría dar reglas, hablar la palabra que quería allí adentro, en cuanto no estaban los muros. Y Nehemías supo de la situación miserable del pueblo y también de la situación de los muros caídos y las puertas quemadas. Él pidió permiso al rey Artajerje I, y el rey Artajerje, tocado por Dios, le dio autorización. Él fue gobernador de Judea, tuvo la autorización para reconstruir los muros. ¿Qué es la reconstrucción de los muros, hermanos? Es restaurar el gobierno dentro de la ciudad de Jerusalén. En cuanto no se levanten los muros y se coloquen las puertas y se colocan los vigías y porteros, la ciudad de Jerusalén era tierra de nadie. Todos hacían lo que querían. Pero ahora, una vez levantados en los muros y colocados las puertas, ahora hay gobierno. Nehemías era el gobernador y Nehemías representaba el gobierno de Dios. Dios quiere gobernar su iglesia. Por eso, hermanos, no basta solamente decir, soy un pecador, gracias a Dios fui salvo, Dios perdonó mis pecados. Hermanos, este es el primer paso. Usted tiene que continuar siguiendo. ¿Siguiendo qué? Siguiendo a Jesús. Pero ¿dónde está Jesús hoy? Hermanos, está en su palabra. Entonces, la restauración de los muros de Jerusalén en el tiempo de hoy es la restauración de la palabra profética. ¿No creen en mí? Está bien. Hebreos 1. Versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. ¿Cómo Dios habla, hermanos? ¿Cómo el pueblo de Dios sigue a Dios? Por los profetas. Y un verdadero profeta de Dios no habla su propia palabra. Un verdadero profeta de Dios habla la palabra que Dios le ordena que él hable. En Deuteronomio 18 es muy claro. Yo levantaré en medio de vosotros un profeta semejante a Moisés, y yo colocaré Dios diciendo, yo colocaré mis palabras en su boca, y él hablará lo que yo le ordene. Es orden. Entonces, ningún profeta tiene libertad de hablar sus propias palabras. Por eso, hermanos, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres y a los profetas. Cómo Dios habla a su pueblo es a través de los profetas. Y esta palabra que Dios habla al pueblo de Dios por los profetas, ¿esta palabra qué es? Esta palabra es un mandamiento. Esta palabra es una orden. Esta palabra, hermanos, es autoridad que Dios da, el gobierno de Dios a su pueblo. Es la dirección del pueblo y el gobierno de Dios. ¿O yo estoy equivocado? ¿Será que yo estoy tan fuera de mí? ¿Cómo es que en la práctica Dios gobierna a su pueblo, hermano? Es a través de su palabra.
¿Y quién es el profeta? Es aquel que Dios escogió. ¿Y cómo usted prueba que él es el profeta que habla realmente la palabra de Dios? La palabra de Dios sucede. Dios lo confirma. Las cosas suceden conforme a lo que es profetizado, ¿no es así? Hermanos, es fácil. Ahí el versículo 2. En estos postreros días, continúa hoy, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El Hijo está hablando a través de quién hoy? Cristo. Él mismo llamó a los 12 discípulos. Y después, hermanos, los profetas que Dios levantó, los apóstoles que Dios levantó, son los apóstoles que Cristo levantó. Ellos hoy fueron, en el primer siglo, fueron profetas del Hijo. Entonces, Jesucristo habló por medio de sus profetas. Entonces, la palabra profética, hermanos, no paró. Hay gente que insiste en hablar que la palabra profética paró en el Antiguo Testamento. Dios continúa hablando por el Hijo a través de sus profetas. Porque cuando pare el hablar de Dios, hermanos, para la obra de Dios. ¿Estoy en lo correcto? Entonces, hermanos, por eso que yo quiero decir así. Los líderes judíos estaban acomodados en su propio gobierno, no estaban dispuestos a dar oídos a la palabra de Dios por medio de su enviado Jesús. ¿Por qué? Porque esto iba a quitarles su gobierno, iba a quitarles su autonomía, iba a quitar la libertad que ellos tienen, continuar viviendo en aquella mayordomía, continuar viviendo en la esfera de poder, de privilegios, y el pueblo respetándole a ellos como autoridad. Hermanos, ¿quién está en esta estructura de poder, hermanos? Es muy difícil aceptar la luz de la vida. Es muy difícil aceptar, cambiar la manera de ser, porque Él está en el gobierno. ¿Ustedes me entienden? Entonces, hoy es lo mismo. Oh, Señor Jesús. Juan 8:40. Vamos a continuar. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? ¿Qué Jesús había hablado que levantó tanta ira de ellos, tanta indignación en ellos? ¿Qué Jesús estaba haciendo que estaba levantando tanta ira de ellos? Es hablar la verdad que Él habló del Padre, hablar la palabra. La palabra, hermanos, molesta. La palabra de Jesús molestaba a los judíos, a los líderes judíos, porque estaba dando otra dirección. Los líderes judíos estaban acostumbrados a tener una estructura, un pueblo que le oía a ellos, hacen sus privilegios, y de repente viene Jesús y dice, habla la palabra de la vida, habla la palabra que trajo luz, y el pueblo comenzó a ver que nadie habla como Él. La palabra de Él sale con poder. Y esto trajo mucha envidia para los gobernantes de esa época. Hermanos, oh Señor Jesús, yo no sé cómo explicarles más a ustedes. Juan 3. Vamos a ver, Juan 3, 21. Oh Señor Jesús. Juan 3, 21. Yo voy a leer desde el versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Saben, en cuanto a sus obras son malas, y usted no quiere cambiar su vida, usted no quiere permanecer en la luz. Porque si permanece en la luz, usted va a ser restringido por la luz. Usted va a tener que cambiar su vida. Pero mi vida está tan bien instalada. Estoy estabilizado en mi estructura de poder. ¿Por qué voy a cambiar?
Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean reprendidas. Para que alguien vea si sus obras son malas o buenas. Porque la luz trae la prueba, la luz trae todo lo que no es de la luz, expone todo lo que no es de la luz. Quien practica obras malas huye de la luz, porque sus obras serán evaluadas, verificadas por la luz. Él no quiere eso. Él no quiere ser restringido. Mi vida está tan buena que no quiero, que voy a continuar así. Oh, Señor Jesús. ¿Quién realmente, hermanos? Mateo 16, 24 y 25. Son dos versículos que el hermano Don nos hizo leer mucho y nosotros últimamente no hemos leído mucho. Entonces vamos a leer ahora. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué es venir en pos de mí? Es seguirlo. ¿Usted está dispuesto a seguir? Si usted va a seguir, usted va a perder su propia libertad. Seguir a alguien es perder ¿qué? Su propia libertad. Usted va a ser restringido porque usted ya no es más usted. ¿Quién está en la dirección, en su dirección? Jesús. La dirección de su vida es Jesús. ¿No es así, Amir? A usted le gusta, ¿eh? No puede dirigir más. No, él está sentado al lado, guiando a quien dirige. Está muy lento, parece una tortuga. Está muy rápido. Hay radar ahí adelante. Ven a la izquierda, vaya a la izquierda. ¿Quién dirige? Pierde. Quien sigue pierde su libertad y no hace más su voluntad. Es quien dirige. Usted va a hacer la voluntad del que está dirigiendo. Jesús está en la dirección. Usted va a estar guiándolo. Muchos le están guiando a Jesús y Jesús no lo oye. No sigue la orientación de ellos. Por eso que ellos salieron. ¿Por qué? Perdieron su libertad. Ellos quieren continuar en su dirección. Por eso, hermanos, vamos a seguir a Jesús. Entonces, Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Usted quiere seguir a Jesús? Entonces, primero usted tiene que negarse a sí mismo. Negar su ego, niegue su opinión, niegue su confort, su privilegio, niegue a las personas que te respetan, te honran, niegue su estructura de poder, niegue su libertad. Hermanos, no es fácil. ¿Es fácil? No, no es fácil. Tiene que pagar un precio. ¿Quién está dispuesto a seguir a Jesús? Tiene que pagar un precio. Tiene que negarse a sí mismo. A sí mismo se niegue, tome su cruz y sígame. Solo, hermanos, que infelizmente tomar la cruz es muy común en la religión decir: yo tengo varias cruces en mi vida. La mujer que Dios me dio es una cruz pesada para que yo cargue. Mi hijo es una cruz difícil. ¿No es así? Y algunos dijeron, determinada situación, los hermanos no percibieron cómo soy importante en la obra del Señor. Yo no fui usado. Yo tomé esto como una cruz. Ustedes saben quién aplica la cruz de esta manera. Terminan enorgulleciéndose de las cicatrices de la vida. ¿No hay una película llamada Tiburón 1?
que en aquella noche, antes de aparecer todo aquel drama del tiburón, estaban los dos héroes de guerra discutiendo. Muestra uno, tengo una cicatriz que sucedió en aquel año. No es nada esto aquí. Mire esta cicatriz. Y yo tengo aquí cicatriz aquí. Hermanos, los cristianos se convierten en orgullosos, se tornan orgullosos por la cruz que él pasó. La cruz no es para esto. La cruz no es para fortalecer su orgullo. La cruz sirve ¿para qué? Matar. La cruz mata al ego. Cuando la cruz mata, usted no siente más nada, ¿no es así? Entonces, aquel que dice, miren la cruz que yo tomé aquí, miren la cruz que tomé allá, la cruz no hizo ningún efecto en él. Él no lo mató, está aún vivo. Oh, Señor Jesús. Entonces la cruz tiene un efecto mortificador. Porque todo el que quiera salvar su vida sí que la perderá. Y todo el que pierda su vida sí que por causa de mí la hallará. Hermanos, no esté gobernado por su vida del alma. ¿No es así? Siga al Señor en la simplicidad. ¿Cómo seguir al Señor en la simplicidad? La palabra. Pero yo no aguanto la inmersión. No estoy acostumbrado a eso. Hermano, vamos a negarnos a nosotros mismos y seguir, y usted va a ver el resultado de esto. Si el resultado de esto engendra muerte, entonces no es. Pero si el resultado de seguir al Señor genera mucha vida y bendiciones para que usted lo siga. Oh, Señor Jesús. Entonces, en la práctica, seguir de cerca la enseñanza de los apóstoles. Oh, Señor Jesús. Hoy, infelizmente, la luz expone situaciones en que, hermanos, aún en el pasado, durante todos los 40 años del ministerio del hermano Don, muchos que se decían seguir el ministerio eran uno con el hermano Don. Muchos realmente siguieron, pero algunos que decían que seguían el ministerio, solo que usted va a verificar. Él, en su propia iglesia, su propia región, hacían lo que querían. ¿No es así? Y filtraban la palabra de acuerdo a su conveniencia. Y principalmente con relación a las herramientas. Porque practicar las herramientas molesta. Colportaje molesta. Yo quiero vivir mi vida de predicar buenas palabras. Y ahora, predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio molesta a muchas personas. Oh, Señor Jesús. Y entonces, no bastase eso, viene la inmersión, grito de guerra. No aguanto más, ahora no aguanto más. Hermanos, está forzándose una situación en que o yo sigo o yo soy expuesto que no sigo. Porque durante 40 años del ministerio del hermano Don, muchos estaban camuflados, estaban escondidos. Decían que seguían y para no seguir, ellos aislaban a los hermanos del hermano Don. Hablaban otra palabra, camufladamente. ¿Es así o no? Entonces, hermanos, esto va aislando la palabra de tal manera que van recibiendo otra dieta, otra comida. Y hoy está fácil manipularlos, hermanos. Hable una palabra que no sea la palabra profética para los adolescentes. Ellos sienten en el momento. Ellos tienen un paladar tan fino por la palabra del Señor. Si usted habla una palabra filtrada o una palabra alterada, ellos perciben en el momento, esto tiene otro sabor, otro gusto. No es la palabra profética. ¿Es así o no?
Entonces, hermanos, vamos a seguir de cerca. Todas las iglesias, todos los hermanos que siguieron de cerca la palabra, hermanos, no fueron afectados por esto. Segunda de Timoteo 3. Oh, Señor Jesús. Versículo 10. Oh, Señor Jesús. Versículo 10. Pero tú, ¿tú quién? Timoteo. Tú pues has seguido mi doctrina, conducta. Lo que está bendiciendo a estos adolescentes es seguir de cerca la palabra. Y las iglesias que siguen de cerca, los hermanos y hermanas que siguieron de cerca la palabra, hermanos, están firmes y saludables. Por eso, hermanos, lo mejor, no se aparte de lo que el Señor está hablando. Es nuestra mayor seguridad, la mayor seguridad de mantenernos saludables. Entonces, tú que has seguido de cerca mi doctrina, no solo la doctrina que son las palabras, también mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. ¿Cómo usted va a seguir de cerca? Solo acompañando de cerca, sabiendo, acompañando a Pablo. Usted ve cómo Pablo iba en una determinada situación, cómo él procede. En determinada situación, usted consigue revelar el propósito que estaba en su corazón. Él no está allí haciendo su propia obra. Pablo no estaba allí para buscar su propia gloria de los hombres. No, Pablo tenía un propósito correcto y limpio. La fe. ¿Cuál fe era la fe de Pablo? Pablo creía, aunque las cosas no existan, él va por la fe. A veces usted ve una situación de una iglesia, parece que todo está perdiéndose, pero Pablo tenía fe. Y hoy lo mismo, hermanos. Hoy parece que todo va a naufragar. El Señor preserva para sí los 7,000 hombres que no doblaron sus rodillas para Baal. Timoteo vio la longanimidad, la paciencia, el amor de Pablo, el amor verdadero, genuino y la perseverancia. Y no solo esto, él presenció las persecuciones de Pablo, él también conoce los sufrimientos, los padecimientos que Pablo pasó. Imagínense, hermanos, si nosotros acompañamos de cerca, hermanos, Satanás no tiene más armas en contra nuestra. Entonces, capítulo 2. Vamos a 2 Corintios. 2 Corintios, capítulo 4. Versículo 2. Primero, el versículo 1 dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Entonces, Pablo tenía un ministerio atrás. No era un ministerio humano. El ministerio de Dios del Espíritu. Antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, hermanos, gracias a Dios que nosotros no andamos por las cosas vergonzosas que se ocultan. Muchas personas se presentan como hombres espirituales santos de Dios, pero por abajo haces cosas violentas, agresivas, feas, sucias. Entonces, todo esto es cosas vergonzosas que se ocultan. Está por abajo, está oculto. No andamos con astucia. Pablo no andaba con astucia. No usaba artificios humanos, ni adulterando la palabra de Dios. Él no adulteraba la palabra de Dios para llevar a los oyentes, para sus ambiciones, para lo que él quería hacer, no. Sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pablo, las palabras de Pablo podían ser confrontadas por la conciencia de los hermanos que oyen
la presencia de Dios. Es la conciencia de los hermanos que oyen correctamente, da testimonio de que Pablo hablaba la verdad, porque él luchaba por la manifestación de la verdad. Pero nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Ellos no quieren oír, no quieren restricción de la luz, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces ahí, hermanos, Gálatas capítulo 4 nos muestra que Pablo, él primó por la verdad, dio prioridad a la verdad. Él hablaba solo la verdad. Capítulo 4, versículo 16. Versículo 15 dice así: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentaste? Porque os doy testimonio de que si hubiera podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Quiere decir, Pablo en su primer viaje pasó por Galacia, estaba muy enfermo, probablemente una enfermedad de los ojos, y los gálatas querían arrancar sus ojos, si era posible donarlos y dárselo a Pablo, solo que ahora de repente, por las muchas palabras negativas de los que tenían en vida de Pablo, querían distraerlo a los gálatas de la palabra profética. ¿Qué sucedió en el versículo 16? Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Yo continúo siendo fiel a la verdad, pero de repente, por causa de todo este hablar negativo, yo me torné vuestro enemigo. Yo me torné el villano de la historia. Yo me torné el engañador. Yo me torné el que quiere buscar la gloria de los hombres. Versículo 17. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celo de ellos. La King James actualizada en la versión de ellos traducen que ellos quieren aislarlos a ustedes de mí. Entonces, hermanos, esta táctica de aislar a la iglesia, aislar un grupo de personas, privándolos de la palabra pura de Dios, comienzan a filtrar y comienzan a cambiar las cosas, hermanos, es aislar a los hermanos del apóstol. Entonces, hermanos, esta es la táctica del enemigo, hermanos, y no cambió, siempre va a ser esta táctica. Por eso, hermanos, la única, Efesios 4, la única manera, hermanos, de nosotros permitir el encabezamiento de Cristo y ayudar a los hermanos es esto. Versículo 14 dice así: para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Quiere decir, si usted no es aquel que sigue la palabra de cerca, la palabra apostólica, si usted no es aquel que acompaña de cerca lo que Jesús habla, usted aún está buscando las doctrinas. Aquí hay una buena palabra, aquí hay otra buena palabra. Esta palabra me gusta más, aquello me gusta menos. Usted está sujeto a ser agitado de un lado para otro, llevado alrededor por todo viento de doctrina, por la artimaña de los hombres que por la astucia engañan al error. Entonces, ¿cómo, hermanos, yo puedo no ser engañado? Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor. Siguiendo la verdad en amor. Y la verdad que es la palabra profética, es la palabra que el Señor está hablando con nosotros. Y siempre con la base del amor.
los buenos mensajes que no vienen de Cristo, que vienen de Cristo, traen la base del amor. Y el amor, hermanos, usted puede percibir cuál es el resultado que trae la base del amor. Esta palabra nos une. El amor es el único elemento que nos une. ¿Ustedes sabían esto? Si Dios quiere edificarnos, quiere colocarnos juntos, la única manera de unirnos eficazmente es por el amor. No hay otra cosa que nos una. No es por la amistad, no es por la pizza que comemos juntos, sino por el amor. Entonces, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Cuando usted sigue la verdad, la palabra que viene de Cristo, usted está creciendo. Usted tiene la cabeza. Está creciendo en la cabeza. La cabeza es quien lo gobierna a usted, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por toda la coyuntura, que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, solo seguir la palabra en amor y dejar que Cristo nos encabece y siendo suplido, el cuerpo siendo suplido. Hermanos, vamos a ser, ¿cómo se dice? Vamos a estar bien ajustados, nosotros vamos a ser bien coalescidos. ¿Recuerdan este verbo? Coalescidos, vamos a estar siendo entrelazados en lazos de amor y nosotros vamos a estar tan firmemente compactados. Es esto que el Señor está haciendo con la iglesia. El enemigo teme esto. Él teme una iglesia edificada. Hermanos, vamos a estar tan firmemente ligados uno con el otro a través del amor, hermanos, que el enemigo tiene miedo. Y esto va a efectuar nuestro propio crecimiento, hermanos, del cuerpo de Cristo. Es esto que el Señor está haciendo entre nosotros. Entonces, hermanos, capítulo 5 de Efesios, versículo 8. Porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Vamos a andar en la luz. No es solo ser expuesto de la luz y huir. Vamos a permanecer en la luz porque somos hijos de la luz. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, y probando siempre lo que es agradable al Señor. Y no seáis cómplices de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. No vamos a asociarnos a estas obras, no. Porque lo que ellos hacen en secreto es vergonzoso. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Vamos a despertarnos. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por esta razón, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, que es hacer Cristo encabezar sobre todas las cosas. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Cuál es la manera de seguir edificando a la iglesia, hermanos? Es llenándonos del Espíritu. ¿Y cómo llenarnos del Espíritu? Hablando entre nosotros con salmos, con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando. Es eso, es inmersión, es inculcar la palabra, dormir con Dios, despertar con Dios, transcripción, vivir todo el día, hermanos, inmerso en la palabra. Hermanos, usted y yo vamos a ser edificados en una casa espiritual. Por eso, hermanos, vamos a volver a Juan 8. Juan 8. Oh, Señor Jesús. Versículo 13.
Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Quiere decir, el mismo Señor Jesús dijo que si yo testificase de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Ahora los fariseos usaron esto para ir en contra de él. Respondió Jesús y le dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Quiere decir, Jesús era el único que él decía aquello al comienzo, para que nosotros no seamos engañados como los falsos profetas. Pero ahora él tiene autoridad de decir, porque él vino del Padre. Él es el único que tenía total convicción y claridad que él era el enviado de Dios. Oh Señor Jesús. Porque esto él había dicho en Juan capítulo 5, del 31 al 36. Ahí en el versículo 17 y 18. ¿Es así? 15 y 16. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Quiere decir, cuando él juzga las cosas, es el Padre que está con él, que él hace juzgar las cosas. Entonces el versículo 17. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Cuando testifico, no testifico solo. El Padre dentro de mí testifica, entonces somos dos. Entonces mi testimonio es verdadero. Y le preguntaron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieres, también a mi Padre conoceréis. Ellos no conocían a Jesús. Entonces, otra vez dijo Jesús, cuando enseñaba en el templo y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Hermanos, el Padre, ¿dónde estaba el Padre? Entonces, hermanos, capítulo 12 de Juan. Juan, capítulo 12, versículo 44. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Hermanos, no sea solo expuesto por la luz y huya y continúe viviendo las tinieblas. Vamos a estar dispuestos a que la luz cambie nuestra vida. La luz traiga un gobierno de Dios, aún haciendo cosas que no querramos, pero preferimos la luz de la vida. Hermanos, usted sabe que en Jesús, en Deuteronomio dice, Moisés dijo así, ustedes que están en el desierto, cada uno hace lo que él quiere, lo que viene a su cabeza, pero cuando usted entra en la buena tierra no van a proceder así. Ustedes van a buscar un lugar donde Dios coloque su nombre y un lugar para su habitación. Hermanos, quiere decir, hermanos, no se puede hacer lo que entiende cada uno aquí, porque aquí en la casa de Dios está el gobierno de Dios. Y el gobierno de Dios viene por su palabra. Y algunos usurpan el gobierno de Dios, usurpan el gobierno de Dios, así como Jeroboam, cuando Dios le entregó las 10 tribus de Israel, porque Roboam hizo lo malo delante del Señor y quedó con 2 tribus. Entonces, ¿qué Dios hizo? Si quería continuar honrando a Jeroboam, iba a continuar honrando a Jeroboam, solo que Jeroboam, con su artificio humano, con miedo de que el pueblo por 3 veces al año volviese a Jerusalén a adorar a Dios, y ellos ser influenciados con
el rey de Judá y no le siguen más a él. Entonces él, por causa de eso, usó un artificio y él colocó en Dan y en Betel 2 becerros de oro, diciendo al pueblo: no necesitan más ir a Jerusalén. Ustedes pueden quedar en nuestro territorio. Aquí hay un lugar de adoración y adoración a ídolos, adoración al becerro de oro. Hermanos, hoy puede suceder lo mismo. Para que no vayan a Jerusalén, entonces se crean otros centros de adoración. Hermanos, todo esto son artificios humanos. Pero hermanos, nada de esto va a prevalecer. Oh Señor Jesús. Vamos a continuar. Yo no terminé de leer el capítulo 12 de Juan. Si alguien oye mi palabra y no las guarde, yo no lo juzgo, porque yo no vine para juzgar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza no recibe mis palabras. Tiene quien lo juzgue. La palabra que ha sido hablado, ella le juzgará en el día postrero. Hermanos, ¿quién rechaza a Jesús? No sé si ustedes entendieron. Aquí, ¿quién rechaza a Jesús? Hoy, ¿cómo rechazar a Jesús? Al rechazar a Jesús es el equivalente a rechazar sus palabras. Entonces, ¿quién? Es eso, ¿no? Estoy equivocado. ¿No es así? ¿Quién me rechaza y no recibe? ¿Quién me rechaza no recibe mis palabras? ¿Quién no recibe las palabras? Tiene quien lo juzgue. La misma palabra que ellos rechazaron va a juzgarlos. Es eso, ¿no? Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Hermanos, es el Padre quien habla. Cuando usted rechaza la palabra de Jesús o rechaza la palabra de un verdadero profeta, usted está rechazando al propio Dios, a la propia palabra de Dios. Y capítulo 14 de Juan, versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hermanos, este es el Espíritu de la verdad, que transmite la verdad. Por eso, hermanos, tenemos que seguir la verdad. Seguir la luz es seguir la verdad. Y capítulo 14, versículo 23 y 24. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Tenemos que tener mucho cuidado cuando usted rechaza la palabra que el Señor está hablando con nosotros. Usted puede estar rechazando al mismo Dios. Esto es peligroso. Entonces, para terminar, Jesús entonces dijo esto, nadie lo arrestó, porque aún no había llegado su hora de que Jesús sea muerto. Entonces, hermanos, lo que yo tengo que decirles a ustedes es lo siguiente. Vamos a ver la diferencia entre la luz del primer día y la luz del cuarto día. Y la luz del primer día expone las obras de las tinieblas, pero usted tiene que estar dispuesto a permanecer en la luz y seguir a Jesús. Seguir a Jesús es seguir sus palabras. Si usted sigue a Jesús, usted va a ser ¿qué? Ser restringido. Usted va a perder su libertad, perder la libertad de sus acciones. Lo que usted quería hacer no puede hacer más. Usted quiere este camino, hermano. Dios quiere gobernarte. Ahí, cuando usted permanece siguiendo a Jesús, usted tendrá la luz de la vida. Y la luz de la vida, hermanos, va a llevarte a la vida eterna. Nosotros vamos a llegar allá. Tenemos un galardón. Y son los 1000 años. Y yo quiero reinar con Cristo. Por eso, hermanos, hoy no busco mi propio interés aquí en la tierra. No hago mi propia obra aquí en la tierra. Solo hago
procuro ser agradable a Dios, hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque yo tengo un galardón. Yo espero este galardón. Hoy no hago mi propia voluntad. El Señor tiene que hacer su voluntad. Amén. Era esto que yo quería transmitirles a ustedes.